La marca Nintendo a lo largo de su historia ha tenido muchos personajes y mascotas, la mayoría muy carismáticos. Estos van desde el icónico Mario, su hermano Luigi, pasando por el gorila Donkey Kong o la cazarrecompensa Samus Aran, hasta llegar a tiempos recientes con los inconfundibles Iklings de Splatoon. Sin embargo, existe una figura bastante reconocida del mundo de la gran N, que se ha distinguido por protagonizar una serie de videojuegos, la mayoría del género de plataformas, y que se caracteriza por su voraz apetito y la facultad de copiar las habilidades de los enemigos que absorbe. Y no es otro que Kirby, la encantadora bola rosa, obra del conocido Masahiro Sakurai. A pesar de su fama, no se ha prodigado mucho en el mundo del fangame, siendo muy pocos los títulos hechos por aficionados de este personaje. Pero eso está a punto de cambiar, porque hoy traemos al canal un juego realizado por simpatizantes de esta peculiar mascota, que destaca por contar con un apartado artístico muy original y una alta calidad. Vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Kirby Cosmic Clash es un fangame de Kirby que, como lo describe su propio autor, es simple pero muy divertido. Y certifico que es así, como lo explicaremos más adelante. Su autor lleva por nombre Neville Gray, y para su creación se basó más que todo en el Kirby's Adventure de la NES, aunque también tomó elementos de otros juegos de la franquicia. La historia es sencilla, unos vikingos viajan por el espacio conquistando mundos, y le tocó el turno al planeta de Kirby, Pogstar. En el camino han secuestrado al rey Dedede, por lo que le toca a nuestro héroe detener esta amenaza. Sin duda, en lo primero que nos fijamos es en su aspecto visual, que asemeja a dibujos infantiles hechos con creyones, que le da un estilo único y que, sinceramente, me encanta. Al principio pueden parecerte algo simples, pero a medida que vas jugando, empiezas a detallar lo bien animados que están y la mucha atención a los detalles, como que los efectos de explosiones y destellos también están dibujados de esta forma. Y salvo que alguna que otra etapa, todo se mueve muy suavemente, incluso con bastantes elementos en pantalla. Si de algo me pude dar de cuenta, es que este fangame va de menos a más, con unos escenarios que van mejorando su aspecto según vamos avanzando a través de las etapas. Querrás ir pasando los niveles para ver con qué te sorprende el autor. Los enemigos también están representados con este estilo de creyones, y sus animaciones están bien realizadas. La música no se queda atrás, es impresionante. Es una mezcla entre temas nuevos y versiones arrange de melodías clásicas. Lo mejor de todo es que en la misma página de donde puedes bajar el juego, también puedes escuchar e incluso descargar estos temas. Esto lo dejaré en el comentario fijado. Igualmente, los efectos de sonido están muy bien, asemejando a los títulos oficiales de Kirby. Los controles se conservan iguales a la versión de NES, un botón de salto y otro para inflarse y flotar, o tragarse a los enemigos y luego pulsar abajo para absorber las habilidades del mismo, y dejando presionado abajo más el mismo botón hace una barrida. Al copiar las habilidades de los rivales, Kirby no cambia su aspecto, aunque sí su color en algunos casos, no en todos. Los controles son responsivos, puedes jugar ya sea con teclado o control, lo cual es de agradecer. El juego consta de 5 mundos de 5 etapas cada uno, todas con diferente temática.
aunque el creador afirma que son 27 niveles en total. El diseño de los niveles está muy bien hecho, con variedad de situaciones, como fases que parecen más un shoot 'em up o matamarcianos, partes bajo el agua, otras en donde solo vemos siluetas o donde luchamos contra el viento, e incluso algunas donde solo es visible el círculo a nuestro alrededor. Si hasta tiene persecuciones. Y esto es solo una muestra. Los demás se los dejo para que lo puedan apreciar por sí mismos. Entre los objetos que conseguimos en las etapas tenemos un frasco de medicina para reponer salud y un reloj con el cual accedemos a una fase de bonos tras pasar los niveles, en donde tenemos que calcular llenar el medidor para llegar lo más lejos posible. Al final del quinto nivel de cada mundo nos espera un jefe. Y por supuesto están presentes los poderes que absorbemos de los enemigos. Existe una amplia variedad, que van desde el clásico Beam hasta el pintoresco Wheel, con el cual nos transformamos en una rueda y podemos pasar el nivel a toda velocidad. Como punto flaco, se echa de menos opciones para cambiar aspectos del juego, como verlo en modo ventana o pantalla completa, configurar los controles o ajustar el volumen de la música o efectos. Con todo, es un título muy sólido. Hasta los momentos no vi bugs o fallos técnicos que lamentar, lo cual es admirable de un título fangame hecho por una sola persona. Como nota curiosa, el autor Neville Gray también está realizando un juego original que utiliza el mismo estilo visual pero mucho más mejorado. Échale un vistazo. En fin, un excelente fangame de Kirby y no es que haya muchos. En conclusión, un tremendo juego hecho por aficionados a la mascota rosa de Nintendo, con un estilo gráfico que recuerda a los dibujos infantiles hechos con crayones, que no solo destaca en ese aspecto, sino que también ofrece una excelente música, jugabilidad muy sólida y un nivel de reto bien equilibrado. ¿Qué estás esperando para jugarlo? Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Kirby Cosmic Class? ¿Te gusta su estilo gráfico? ¿Viste pena ajena en la escena de bonos? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.